Hola, buenas noches, bienvenidos a Sala de Prensa. Mi nombre es Angie Camacho y para mí es un gusto acompañarlos a esta hora de la noche para hablar de un tema de vital importancia y tiene que ver con la violencia sistemática recurrente que se vive hoy en el departamento del Cauca, pero sobre todo y particularmente en los municipios del norte del Cauca. Estamos hablando de Jambaló, Toribío, Corinto, Suárez, bueno, varios municipios de este departamento que hoy son una especie de teatro de guerra por cuenta de la violencia sistemática de grupos armados ilegales, pero sobre todo de uno que hoy está sentado en una mesa de diálogo con el gobierno nacional. Estamos hablando de las disidencias del Estado Mayor Central de las FARC al mando del cabecilla alias Iván Mordisco. Para hablar de este tema, para entender qué es lo que está pasando en el departamento del Cauca, pero sobre todo para darle voz a esas organizaciones campesinas, indígenas de esta zona del país, nos acompaña precisamente a esta hora de la noche vía telefónica la senadora Aida Quilcue, quien además de senadora es una líder indígena del departamento del Cauca. Senadora, buenas noches. Buenas noches, Angie. Buenas noches, toda la audiencia de Noticias Caracol. Bueno, senadora, el motivo que nos convoca esta noche, como decía, es hablar de qué es lo que está pasando en el departamento del Cauca. Y esto, por supuesto, a raíz de una carta que se conoció en las últimas horas de parte de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, que es esta asociación que representa a todos estos municipios que les acabo de mostrar y que habla de una radiografía de la difícil situación de orden público. Es una carta de 9 páginas en donde básicamente revelan cómo las disidencias o por cuenta de este grupo armado ilegal, las comunidades hoy están en medio del fuego cruzado. Y tenemos algunas cifras únicamente para que ustedes se hagan una idea. Estamos hablando de que desde el año 2020 al año 2024 son más de 817 reclutamientos forzados, más de 214 hostigamientos, más de 225 crímenes a líderes indígenas, a comuneros, y podría seguir porque realmente las cifras se nos han convertido en paisajes. Senadora, yo quiero preguntarle un poco, usted que conoce de primera mano la situación, usted y que incluso que hizo o todavía hace parte de estos movimientos indígenas, ¿qué pasa en el departamento del Cauca? ¿Cuál es la radiografía que usted nos puede compartir a esta hora de la noche? Bueno, no olvidemos que las disidencias de las FARC surge a partir de ese acuerdo de La Habana, que entre otras fue parte del incumplimiento del anterior gobierno y que a partir de ahí empieza una violencia desmedida en cada uno de los territorios del departamento del Cauca. Las cifras que da el norte del Cauca pues son cifras que tiene el reporte de cada una de las sistematicidades en la vulneración de los derechos humanos. Pero también existen muchas situaciones en el departamento del Cauca, en distintas zonas del país también, y que justamente desemboca pues toda una decisión de las autoridades después de la muerte de Carmelina y los guardias heridos por rescatar a un niño reclutado, que es como la tarea diaria que ejercen nuestras autoridades, nuestras comunidades por lograr sobrevivir y mantener por lo menos esa tranquilidad con nuestras gentes. En ese sentido, pues estas 3 comunidades o 3 cabildos del proyecto NASA, como esta Cuello, San Francisco y Toribío, tomaron la decisión de ejercer la jurisdicción especial indígena en el marco constitucional y tomar el control territorial, situación que de alguna manera aumenta el riesgo, pero que ha ayudado de cierta medida a bajarle esta presión tan fuerte en esta zona. Pero ¿qué pasa? Que estos grupos armados se desplazan a otra zona del departamento del Cauca y siguen cometiendo sus crímenes, como el asesinato del día de ayer de la compañera Sandra, que fue asesinada en la vía entre Tierra Adentro y La Plata. Yo diría que es una situación muy fuerte donde el reclutamiento, el asesinato, la inseguridad, pero también
ese cobro de impuestos a la gente, pues tiene desbordada esta situación de la guerra en el departamento del Cauca. Senadora, en esta carta, que sin duda es una de las más duras que se ha conocido de parte de comunidades, organizaciones sociales, a un grupo armado, incluso desde que arrancó este proyecto de la política de la paz total con el presidente Gustavo Petro, señala que en los últimos 4 años los enfrentamientos con la fuerza pública han sido casi 300 veces mayores, pero los ataques a la población civil superan hasta en más de 7 veces estos ataques, esos 300 ataques. Y dice, son más de 1.777 casos documentados de violencia de estos grupos armados contra la población civil. Y eso me recuerda a lo que usted dice hace minutos, cómo hace unos meses precisamente una de las estrategias de los grupos indígenas, de los representantes indígenas, fue precisamente sacar de su territorio a los grupos armados y bajaban estas pasacalles o publicidad de estos grupos armados, hacían sus propios controles en la vía para, digamos, persona uniformada o grupo armado ilegal, digamos que a través de la jurisdicción indígena poderlos detener y llamarlos a cuentas. ¿Qué ha pasado con esta estrategia? Y si ustedes tuvieron que cesar de hacerlo por cuenta del peligro que corrían por parte de estos grupos que además les declararon la guerra de frente. Senadora, ¿me escucha? Bueno, mientras retomamos la comunicación con la senadora Aida Quilcue, estamos hablando de la compleja situación que en este momento se vive el departamento del Cauca por cuenta de la violencia sistemática del Estado Mayor Central de las FARC, uno de los grupos armados ilegales con los que actualmente el gobierno nacional sostiene conversaciones políticas, es decir, un diálogo político. Ya sabemos que lo hace con el ELN, también con la segunda Marquetalia, otro grupo armado ilegal, recordemos al mando de alias Iván Mordisco y que estaría al mando de alias Iván Márquez y que estaría a puertas de instalar una mesa. Y este grupo armado, que sin duda es el más grande, el que más hechos de violencia está generando a lo largo y ancho del país. Y senadora, ya hemos recuperado la comunicación con usted, quiero preguntarle un poco, porque ustedes hablan de que los ataques a las comunidades indígenas superan hasta en más de 7 veces lo que han sido los enfrentamientos con el ejército. 1.777 casos documentados contra las comunidades indígenas. Y yo le preguntaba por esa estrategia que ustedes emprendieron hace algunos meses, y es las comunidades bajando esta publicidad de los grupos armados ilegales y en una especie de controles en el marco de la jurisdicción indígena, llamando a cuentas a estos grupos armados ilegales. ¿Qué ha pasado con esta estrategia? Y se lo decía porque las disidencias le declararon la guerra, al parecer, a las comunidades indígenas. Bueno, esto ha sido la práctica de todo el tiempo, pero esta vez con mucho más sistematicidad. Y de hecho lo que les interesa seguramente a ellos es el control territorial, controlar el territorio por el narcotráfico, por el tema de cómo circular en los distintos territorios del departamento del Cauca. Pero va mucho más allá. Yo a veces siento que va como dijeron nuestras organizaciones indígenas, en especial el Consejo Regional Indígena del Cauca, donde ha determinado que el genocidio y el etnocidio es acelerado para los pueblos indígenas del Cauca y el suroccidente colombiano. Y lo decimos no solamente por el ataque de la disidencia y por todo lo que está pasando. A veces vemos cómo la regresividad de derechos, la forma como en el mismo Congreso de la República se ha ensañado el bloqueo institucional frente a las reformas, y con todo lo que hemos visto estos días, lo que vemos es que nos quieren borrar del mapa sobre los derechos, pero también sobre la vida. Y yo hago ese llamado de verdad en este medio tan importante del país, que nosotros los pueblos indígenas junto a nuestras autoridades también somos sujetos de derecho, somos ciudadanos y pertenecemos a Colombia y tenemos esa posibilidad de que se nos respete ese derecho, y por eso hemos hecho un llamado muy fuerte para que ojalá, y lo que ha escrito pues las autoridades y la ASIM, pues ahí lo manifiestan, es realmente qué es lo que quieren de la paz o de la guerra en el Cauca y en el país. Y yo creo que estos grupos deben ser muy claros y que si van a dialogar realmente sean responsables,
que cumplan la palabra, porque yo creo que nosotros también hemos estado dispuestos desde el movimiento indígena y el proceso social a generar esos diálogos y a buscarle la salida a ese conflicto que en última nos afecta a todos y a todas. Y sumamos justamente a esta hora de la noche a nuestra conversación a Camilo González Pozo, jefe negociador del Gobierno Nacional para la mesa de diálogo con el Estado Mayor Central de las FARC. Doctor Pozo, gracias por atender esta invitación. Buenas noches. Buenas noches. Doctor Pozo, ¿me escucha? Sí, la escucho y la veo. ¿Cómo está, doctor Pozo? Gracias por aceptar esta invitación. De la mano de la senadora y líder indígena Aida Quilcue, estamos tratando de entender cuál es la situación en el departamento del Cauca y qué es lo que pasa en el marco de la arremetida del Estado Mayor Central de las FARC contra las comunidades. Esto a partir de la carta que usted conoce y que se conoció en las últimas horas, donde las comunidades hacen un duro llamado al Estado Mayor Central de las FARC, particularmente al bloque occidental. Y yo quiero arrancar con usted preguntándole un poco ¿con quién está negociando el gobierno nacional y cuál es la postura de la mesa de diálogo frente a lo que hoy está ocurriendo en el departamento del Cauca? ¿Cuál es la postura de los negociadores, de las disidencias? Pues la mesa de diálogo con el Estado Mayor Central pues tuvo una crisis y en esa situación lo que pasó fue que un sector que fue el del Cauca que persistió en una serie de actividades precisamente como las describe Aida Quilcue, de ataque a las comunidades y de no respeto a la vida y de los liderazgos. Entonces fue suspendido el cese al fuego y eso motivó que anunciaran ellos y otros, entre ellos Iván Dosá Arias Mordisco, que no reconocen la delegación que quedó en la mesa. En la mesa quedaron delegados del bloque briseño y del bloque norte, que Magdalena Medio, norte de Santander y Antioquia, y con ellos se mantiene, pero los otros suspendieron su participación en la mesa y consideran que esa mesa, que esa delegación de ellos no los representa. Ahora, no se ha tratado el tema del Cauca, lo único que se ha dicho es que pues ya es una decisión unilateral del gobierno, no de la mesa. Cualquier tipo de intervención, diálogo, contactos frente a estos grupos del Cauca, que por lo pronto no hay un contacto, un procedimiento para retomar el cese al fuego, sino que lo que se está es exigiéndoles que respeten a las comunidades y el derecho internacional humanitario, pero no hay conversaciones en este momento con ellos. Doctor Pozo, ¿y qué tanta representación, si se quiere, en porcentajes o en frentes hay en este momento en la mesa? Usted hablaba hace unos días incluso y nos lo acaba de explicar, se levanta el cese al fuego en 3 departamentos, la mesa, o por lo menos los integrantes del Cauca, se van por su lado, quedan particularmente los de la zona del Catatumbo. ¿Qué tanta representación o equilibrio hay en la mesa de parte de las disidencias del Estado Mayor Central de las FARC? ¿Y de qué lado está alias Iván Mordisco? Bueno, Iván Mordisco no está en la mesa. Él manifestó que se solidarizaba con los del Cauca y que no aceptaba sino un cese bilateral nacional, no con suspensiones parciales. Él no está. Lo que han dicho los que están representados en la mesa, por la mayoría de los delegados que han nombrado ellos, se permanecen en la mesa. Se retiraron uno del Cauca y 3 se retiraron de los delegados, los otros 7 siguen, incluso se han vinculado a otros comandantes de frentes. Ellos han manifestado que representan cerca del 50% de los efectivos de esa organización y en extensión territorial pues es una extensión bastante grande. Por otras fuentes que tenemos oficiales y de inteligencia, pues se habla de que representan alrededor del 40-45%, eso es muy difícil. Pero podríamos decir que, de todas maneras, quienes están en la mesa hacen un compromiso de mantener los protocolos y acuerdos del mecanismo de verificación de cese al fuego y todos los puntos críticos por los cuales los del Cauca se marginaron de la mesa, que tenían que ver
con las transformaciones territoriales con presencia de toda la institucionalidad, como en el caso de Micay, o el comportamiento sin armas ni uniformes en centros poblados, entre otros puntos que rechazaron los del Cauca y por eso se marginaron de las reuniones y finalmente de la reunión en San José del Guaviare. Entonces, pero digamos que sí, esta fractura, que la mesa que tenía 6 patas ahora tiene 3, pero es un sector importante y que ha mostrado que está interesado en desarrollar el proceso y avanzar hacia una ruta para la paz. En algunos de los apartes de esta carta, abro comillas, dicen las comunidades indígenas, el enemigo dejó de ser el Estado, la oligarquía, el régimen, para ser las comunidades indígenas. Hablan de un debilitamiento del tejido social, de las organizaciones sociales, no como un daño colateral, sino como una estrategia directa de estos grupos armados ilegales. Senadora Aida Quilpué, yo quiero preguntarle, porque ustedes en la carta también hablan del escepticismo que había de parte de las comunidades indígenas al inicio de este gobierno, cuando se habló de la posibilidad de una mesa de diálogo con las disidencias, el Estado Mayor Central de las FARC. Pero de alguna manera las comunidades fueron un poco entendiendo y confiando un poco más en en la negociación a medida que pasaba el tiempo, se daban los ceses al fuego, los acuerdos en la mesa de diálogo. Hoy, ¿cuál es la postura que tienen las comunidades indígenas frente a la mesa de diálogo, frente al futuro y sobre todo a que los resultados evidentemente sean positivos a favor de un acuerdo de paz? ¿Qué postura tienen las comunidades hoy? Bueno, yo creo que las comunidades lo han manifestado en los distintos espacios. Es importante recordar también la Minga del suroccidente colombiano, que no solamente participaron las comunidades indígenas, sino los sectores campesinos, afrocolombianos, urbanos, estudiantes, porque todos le apostamos a la paz. Primero porque los que están reclutando y están yendo a la guerra y están dando la vida son hijos de campesinos, son hijos de indígenas, y creo que mal haría el movimiento indígena y social decir que no a la paz. Yo creo que antes de este gobierno y hace mucho tiempo que hemos estado en ese marco de la guerra, pues hemos dicho que hay que buscarle una salida política y negociada, y que fruto de eso también parte de nuestras exigencias desembocó lo de La Habana. Ahora, claro, había ese escepticismo porque los grupos armados que hoy se llaman disidencias, pues no tienen una línea de mando, además actúan como delincuentes, no se sabe a quién es que atacan, aquí no se justifica por qué matan a los niños, por qué matan a las mujeres, a las autoridades, a ellos no les importa matar al que encuentren en el camino, y ese es el escepticismo que ha generado entre la comunidad, porque hemos dicho, yo creo que es necesario revisar, y lo ha dicho el doctor Camilo Pozo, aquí parece que no tuvieran una línea que indique qué se está dialogando en la mesa y cómo deben actuar en el territorio, y eso es lo que pues manifiesta la carta, pero que también hacen unos interrogantes a este grupo, y es hasta dónde vamos, sabiendo que existe toda la voluntad política del gobierno, además porque en el Congreso de la República expedimos esa ley de la paz total, con todos los mecanismos y componentes que le ha dado facultades a ese diálogo. Yo creo que es el momento también de que estos grupos se sienten a reflexionar y revisar a ver, con todas estas posibilidades de diálogo que existe, cómo avanzamos en ese proceso que hoy se llaman los diálogos para desembocar a esa paz que queremos todos los ciudadanos, y en especial en el departamento del Cauca. Doctor Camilo González Pozo, jefe negociador del gobierno con esta disidencia, dice la senadora y líder indígena Aida Quilpué, no es claro lo que se está negociando en la mesa de diálogo. Y en uno de los apartes de esta carta de las comunidades indígenas se preguntan si las disidencias del Estado Mayor Central de las FARC están dispuestas a acabar con el conflicto, con las economías ilícitas, respetar los gobiernos propios, los territorios étnicos. ¿Es claro lo que se está negociando, por lo menos con la parte que sí está dispuesta a sentarse en la mesa, que está respetando el cese al fuego? ¿Es claro hacia dónde vamos? Bueno, primero pues mi saludo a la senadora Aida Quilpué, y en segundo lugar, frente a este tema, pues en la mesa sí, en la mesa tenemos una agenda, tenemos unos puntos de agenda ya enunciados, y estamos en los temas de
humanitarios, de respeto a la población civil, hay una serie de protocolos y acuerdos. También en transformaciones territoriales acabamos de hacer unas jornadas muy productivas para mirar temas de tierras, de reforma agraria, de educación, de salud de las comunidades, de derechos para los niños. Son temas que se están mirando en territorio, en concreto, y lo estamos haciendo en jornadas ya. Este recorrido por Caquetá, San Vicente del Caguán, seguimos en Catatumbo, en la parte del Meta, en Antioquia. Entonces hay un proceso real de conversación directa con las comunidades, de participación, eso sí, con un compromiso estricto de respeto a la gente, ¿no? Sin conversaciones donde no pueden estar armados, ni informados, ni amenazando a la gente, donde organizaciones y personas que tengan posiciones críticas frente a ellos puedan estar. Hemos estado presentes con la delegación de observadores militares y policiales que han participado directamente y en que hemos recorrido los territorios y han sido objeto de un trato decente, digámoslo así. Yo creo que hay unas muestras claras de que se pueden hacer las cosas y que esto sirve de camino para abordar los temas ya de agenda estructural y de fondo para una solución política, pero yo creo que pues es distinto al camino que no podíamos recorrer porque los del Cauca se oponían de manera sistemática a que se hiciera esa experiencia. Está demostrando que se puede, pero la verdad que no manifestaron ninguna voluntad y prefirieron respaldar comportamientos como este de la Roberto Ramos, que pues, es cierto, no ha hecho sino disparar contra la gente. Es que lo que hicieron en Caldono no es una cosa aislada, sino que ellos se atribuyen el derecho, dicen que tienen la atribución de disparar contra un grupo de personas desarmadas que les reclaman que no hagan reclutamiento forzado, ¿no? Y lo dicen con todas las letras, vamos a disparar, y lo han hecho. Que no solamente dispararon de frente, así a quemarropa contra esta dirigente, sino que después se fueron al entierro, a las honras fúnebres, cuando iba el desfile, a hacer disparos y amedrentamiento, desde una ofensa, un atentado contra la dignidad, que muestra que efectivamente tienen un nivel de formación y un propósito político. Este comportamiento de la Roberto indica que tienen un nivel de degradación moral, de degradación ética. Entonces, eso no permite un diálogo, no hay una politización efectiva en algunos de estos grupos. Yo estuve me visitó conversando con, antes de que el momento se estaba dando por suspendida este juego, y ahí me conocía a muchos de estos, pues una primera conversación, una primera impresión, y ahí yo vi que hay algunos comandantes de esos frentes que sí tienen alguna trayectoria, algún criterio político, pero hay otros que, Ave María, y sí, particularmente. Además que tienen la intención de entrar dentro de las organizaciones y disolver las organizaciones. Quieren apoderarse desde adentro, por eso están haciendo reclutamiento de jóvenes indígenas e incluso de menores de edad, para contraponerlos y ponerlos en pugnacidad mortal con las autoridades indígenas. Eso que dice la carta que estamos comentando es muy cierto. Hay una acción de destrucción de una de las organizaciones sociales más importantes de Colombia, no solamente de los pueblos indígenas, es un ejemplo en su historia, en su tradición, en su plataforma, en su madurez política, en las luchas que han hecho de reivindicación de los derechos de los pueblos. La reforma agraria más importante que se hizo en el siglo XX la hicieron los indígenas del norte del Cauca. Esa organización ejemplar, que es una conquista de Colombia, de la democracia, es la que quieren destruir. Es algo inaudito, ¿no? Quieren destruirla con violencia, con las armas, con capturando a los jóvenes con todo tipo de prebendas, de pequeñas prebendas, pero de todas maneras con la intención de acabar con una de las organizaciones más importantes del pueblo indígena de Colombia y de las organizaciones sociales de todo el país. Entonces, eso yo creo que no puede aceptarse de ninguna manera. Por eso me parece muy precisa la posición
que está en esta carta de las autoridades indígenas del Cauca. Doctor Pozo, un poco para ir concluyendo y brevemente, yo quiero preguntarle, porque la gente, los ciudadanos del común, se preguntan hasta cuándo el gobierno va a tolerar la arremetida de este grupo armado que además, entre otras cosas, de todos los tableros de negociación con los que hoy el gobierno mantiene conversaciones, sin duda el Estado Mayor Central es el que más incumplimientos ha generado al cese al fuego. ¿Hasta cuándo lo va a tolerar? Pero en cambio uno escucha declaraciones del Alto Comisionado para la Paz, Oti Patiño, tras la liberación este fin de semana de 3 miembros del CTI, hablar de la posibilidad de una negociación con estas estructuras que ya se levantó el cese al fuego. O sea, habla de la posibilidad de integrarlo nuevamente a la mesa. ¿Es eso viable después de toda esta situación de la que hemos hablado? Pues la verdad que en este momento no hay ninguna demostración por parte de estos grupos y particularmente pues de Dagoberto de que van a hacer una rectificación de ese camino. Lo de la retención, el secuestro de los técnicos del CTI, del acompañante, esa situación pues es inaceptable y digamos que es un hecho a celebrar que se hayan sido liberados con vida. Eso no quiere decir que hayan cambiado el comportamiento, pero yo creo que ese sería el camino, acciones de escalamiento de violencias unilaterales que permitan como volver a recobrar el aliento y decir, bueno, vamos a mirar por lo menos qué es lo que está pasando y si es que están rectificando, tiene que haber una rectificación con hechos. Esa rectificación con hechos comienza por respetar al movimiento indígena, a sus organizaciones, a la vida de la gente, el no reclutamiento de menores y de adolescentes, es decir, el cumplimiento de preceptos elementales de humanidad. Creo que solamente si se recorre ese camino se podría llegar más adelante a pensar en que se puede hacer algún tipo de conversación con estos grupos. Ahora habría que ver, porque hay algunos de los otros grupos que pues hay diferencias, no todos tienen la misma trayectoria, la misma configuración. Eso no es una organización, eso llaman bloque, es una coordinación realmente. Yo creo que ellos se llamaron en algún momento coordinadora de Occidente y todavía no han dado el salto a una organización centralizada. Entonces, hay que esperar, yo creo que hay que esperar. Ahora, yo digo que nunca hay que abandonar la posibilidad, pero en medio de la atrocidad, si se habla para salvar vidas, eso tiene sentido, pero no hay todavía unas condiciones para que digamos que se va a recomponer la presencia de ellos en la mesa. Además, ellos no reconocen la mesa, dicen que esa mesa no los representa, que los que están ahí sentados no son del Estado Mayor Central, de modo pues que no hay ninguna posibilidad de que eso se vaya a recomponer en la actual coyuntura. Doctor Camilo González Pozo, gracias por aceptar esta invitación y por ayudarnos a entender un poco qué es lo que pasa en el departamento del Cauca. Senadora Aida Quicue, le reitero también nuestro agradecimiento por acompañarnos a esta hora de la noche. Muchas gracias a usted. Y a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en Sala de Prensa hoy con este tema tan importante. ¿Hacia dónde va la mesa de diálogo? ¿Cuál es el papel precisamente de las comunidades indígenas en el departamento del Cauca? ¿Qué está haciendo la mesa de diálogos? ¿Y qué posibilidades hay para que el gobierno nacional pueda reanudar conversaciones con esos grupos o con esas estructuras, evidentemente, que se han salido de la mesa de negociación y que hoy han convertido al departamento del Cauca en un teatro de guerra? Sigan con nosotros. A continuación, los esperamos en Signo Pesos. Buenas noches.